Bienvenidos al Juglar de San Pedro. Hoy presentamos Mateo y el helado. Había una vez un niño llamado Mateo que vivía en un pequeño pueblo junto al mar. Mateo tenía una pasión inigualable por el helado. Sus amigos bromeaban diciendo que si pudiera cambiaría todas sus comidas por un gran helado. Un día, mientras paseaba por la feria del pueblo, Mateo vislumbró al final de la feria un viejo y polvoriento puesto de chucherías que nunca había visto. Intrigado, se acercó y vio a un anciano detrás del mostrador. El anciano tenía unos anteojos que lo hacían ver un tanto misterioso. «Hola, niño. He escuchado que te gusta mucho el helado». Se le asomó una pequeña sonrisa un poco retorcida al anciano. Mateo sintió un poco de miedo, pero tras pensarlo unos segundos, su curiosidad pudo más y asintió con la cabeza. «Tengo aquí un dulce», dijo el anciano, sacando un pequeño sobre. «Si lo pruebas, cualquier comida que acerques a tu boca se convertirá en un helado». Los ojos de Mateo se iluminaron. No lo podía creer. Era un sueño hecho realidad. «Suena interesante, ¿no, pequeño? Solo recuerda, uno debe ser responsable de sus acciones», respondió el anciano, entregándole el sobre. Mateo no podía contener su emoción. Corrió a casa y decidió probar el dulce de inmediato, sin realmente reparar en lo que estaba por hacer. Comenzó con una manzana. La tomó y justo antes de darle una gran mordida, por arte de magia, se convirtió en un delicioso helado con sabor a manzana. Luego lo intentó con una zanahoria, una rebanada de pan, la sopa de la cena y el resultado siempre era el mismo. Todo se transformaba en un helado. Durante los primeros días, Mateo fue el niño más feliz del mundo. Desayunaba helado, almorzaba helado y cenaba helado. Sus amigos y su familia estaban asombrados, pero él simplemente sonreía y seguía disfrutando de su delicioso postre. Sin embargo, con el paso del tiempo, Mateo empezó a notar algo extraño. Su energía disminuía y el entusiasmo inicial por el helado empezaba a desvanecerse. Empezó a extrañar los sabores variados de las comidas que solía disfrutar. El crujiente pan recién horneado, la jugosa fruta fresca, la reconfortante sopa de su abuela. Incluso se sorprendió extrañando el brócoli que tanto le desagradaba. Un día, mientras miraba su comida con desánimo, un helado, recordó las palabras del anciano. Uno debe de ser responsable de sus acciones. Se había dado cuenta de que había sido un imprudente al transformar toda su comida en un helado. Había olvidado la importancia de una dieta equilibrada y la diversidad de sabores que hacían que cada comida fuera especial. Decidido a cambiar, Mateo buscó al anciano en la feria. Cuando finalmente lo encontró, le explicó el dilema. «Creo que he aprendido mi lección. Ya no disfruto el helado y extraño comer algo, lo que sea, excepto helado», dijo Mateo. El anciano sonrió con comprensión.
y le ofreció otro alimento. Esta vez era una galleta pequeña y de color blancuzco. Esta galleta revertirá la magia, pero así como tienes que ser responsable de tus actos, debes entender que las diferencias son las que enriquecen la vida. Y esas diferencias ayudan a disfrutar la esencia de cada cosa, dijo el anciano. Mateo comió la galleta y al pasar por un cultivo de lechugas, no dudó en tomar una hoja y hacer la prueba. Tras comerla, se dio cuenta que todo volvía a la normalidad. Sintió una felicidad tan grande que ningún helado se le había dado nunca. Encontró el gusto por la diversidad de los alimentos y una aceptación por incluso aquellos que antes no le gustaban. Desde ese día, Mateo tardó en volver a probar un helado. Pero como le dijo el anciano, las diferencias son las que enriquecen la vida. Y así había aprendido una valiosa lección. El equilibrio y la variedad son esenciales para disfrutar plenamente. Y aunque el helado siempre tendría un lugar especial en su corazón, supo apreciar la riqueza de todos los sabores que el mundo tenía para ofrecer. Y colorín colorado, aprendamos a disfrutar de este mundo tan variado. Yo soy Aloani Méndez y te invito a que te suscribas para seguir viendo nuestros cuentos. No olvides darle clic a la campanita para que estemos más cerca. Esto fue un cuento más del Juglar de San Pedro.